Este capítulo será conclusivo respecto del desarrollo, pero nos abrirá la puerta para comenzar a transitar el camino, complejo por cierto, para entender las transiciones. Más allá de las diferencias nacionales, políticas, económicas, en cada uno de estos países encontramos un gran acuerdo continental. Y es que dentro de ese gran acuerdo, los países han apostado a los ofrecimientos que ha realizado el mercado global. Y dentro de esa apuesta han profundizado el modelo extractivo. Ese gran acuerdo construye invisibilidades, se ocultan las consecuencias y se configura un desafío para los pensamientos críticos. ¿Queremos, los pueblos de América del Sur, crecer a costa de la violación de los derechos humanos y de los derechos ambientales? ¿Es posible igualar oportunidades, vencer la pobreza, educar, sanar con estas formas de desarrollo o debemos apostar a otras? Lo que estamos viendo en Ecuador, lo que estamos viendo en Bolivia, lo que estamos viviendo en menor escala también en Argentina, es que estos movimientos sociales que acompañaron estas rebeliones, que eran antineoliberales pero anticapitalistas, están hoy confrontadas por los gobiernos que nacieron de esas rebeliones. Porque detrás de una retórica antineoliberal, los gobiernos siguieron una agenda progresista. Y el progresismo es colonialismo, es creer en la ideología del progreso y creer en la ideología del desarrollo, es en última instancia, creer que la riqueza y la redistribución de la riqueza tiene que ver con redistribuir moneda, con redistribuir poder de consumo. Son gobiernos que se autodefinen progresistas, que empatan, que enlazan con este ascenso de los precios de las commodities y según ellos, el plus que tienen es que hacen políticas sociales. Se apeló mucho a la expansión de instrumentos de ayuda material, asistencial, monetaria, en dinero, con pagos mensuales a los sectores más pobres. Ese es un instrumento muy potente y muy poderoso y es bienvenido, porque saca de la pobreza a mucha gente y la saca rápido. Pero también tiene eso una cara que debe ser comenzada a analizar porque tiene una cara complicada. O sea, aquí hay un tema para discutir. Las políticas sociales, ¿qué son? Según el discurso oficial, son la redistribución de la riqueza. Es que ese es el tema, porque el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, el acceso a servicios públicos básicos, como puede ser el agua, la electricidad, en eso se ha avanzado mucho menos. La tasa de saneamiento, por ejemplo, y de acceso al agua potable en los hogares brasileños se ha mantenido constante en los últimos 15 años. Está aproximadamente en torno del 50% de los hogares tienen saneamiento y agua potable. Pero la tasa de acceso a teléfonos celulares,
lavadora automática y otros enseres de electrodomésticos que se compran se ha disparado radicalmente. Entonces genera una cuestión de calidad de vida que es difícil de discutir, porque no tiene nada de malo tener un lavador automático, pero no tenés agua potable, De todas maneras, digámoslo, por supuesto que todos los sectores sociales tienen derecho al consumo en ese sentido. Los sectores populares, ¿por qué no van a tener más derecho que los sectores medios o los sectores altos? Sobre todo vos pensás que la sucesión de crisis que hay en América Latina, ¿no? Que cada 7 años parece darse en algunos países, afecta sobre todo la capacidad de consumo de los sectores populares. Y los gobiernos progresistas alientan ese consumo. Para tener ese consumo, yo tengo que vender cantidades enormes de materias primas y en una estructura de comercio más liberalizado, porque exporto materia prima, pero también tengo que traer productos manufacturados baratos, accesibles para poderlos vender en los centros comerciales. Entonces estamos atrapados en este acceso al bienestar, entre comillas, que depende mucho de la compra, del consumismo, y eso a su vez descansa en una exportación masiva de materias primas, mientras la idea de justicia se achica. Para engañar a la gente, acá les engaña dando esas casitas de fósforo, no sé si ven, de cementos, casitas pequeñas, yo digo es casita de fósforo, Aliméntate Ecuador, da el bono $50 a unas cuantas mujercitas diciendo que son pobres, y así sucesivamente 25 pollos, 150 levines que dan a las personas. Ese es el buen vivir que dicen ellos y el desarrollo. Entonces nosotros, yo especialmente totalmente rechazo, ¿no? Porque no es dignidad esto. Es simplemente sobornos, compran conciencia, compran a los líderes. Las políticas sociales para mí tienen dos perfiles. Uno, en la medida que este es un modelo especulativo, el de las commodities, no productivo, las políticas sociales tapan los baches que antes no existían porque había un estado de bienestar y un proceso industrial desarrollista que generaba condiciones para que la gente tuviera salud, vivienda, educación, etc. Y ascenso social. Hoy en día eso está bloqueado, entonces hay políticas sociales para tapar esos baches. Y en segundo lugar, las políticas sociales son políticas contrainsurgentes, son políticas para despolitizar y desorganizar a los sectores populares. El gasto social ahora les permite legitimidad política, ¿no? Y esa legitimidad política les sirve para la privatización territorial. Y como haces privatización territorial, tienes que desalojar a las personas, a las comunidades, a los pueblos que han habitado esos territorios desde siempre. Tienes que desalojarlos y tienes que utilizar el poder del Estado en contra de ellos. Héctor Alimonda decía que la mercantilización de la naturaleza en esta nueva etapa de acumulación de capital tiene como 3 características, ¿no? Una, la depredación de los ecosistemas. 2, la violencia y la restricción de los derechos humanos. Y 3, el desconocimiento del otro, de la diferencia, ¿no? Y no le falta razón, o sea, de otra manera uno no se explicaría por qué parecen tan peligrosos los indígenas Xingu en Brasil o los indígenas en el Timnis, o por qué los guardianes de las lagunas en Conga aparecen tan terroríficos y necesitan ser demonizados. Es lo mismo, digamos, ¿no? Es parte de la discusión sobre los derechos humanos en regímenes de derecha o en regímenes de izquierda. Son derechos humanos y derechos de la naturaleza tendrían que ser igualmente disputables y exigibles, sean de derecha o sean de izquierda. O sea, ¿qué hacen los gobiernos progresistas? Dicen, necesitamos recursos para la política social, por lo tanto vamos a privatizar los territorios. ¿Por qué no hacen reformas tributarias? Es decir, ¿por qué no cobran impuestos a los ricos? Si te dicen que van a luchar contra la pobreza, ¿por qué no cambian las condiciones de la pobreza? Pues de tal manera que, por ejemplo, los trabajadores ganen bien. Casi 80% de la fuerza de trabajo en Brasil recibe hasta 3 salarios mínimos. Eso en reales equivale a 2.200 reales.
Pero resulta que el salario mínimo necesario, calculado por los sindicatos, para un trabajador significa que él tendría que recibir 3.079 reales. Es decir, que más de 80% de la fuerza de trabajo no recibe en Brasil siquiera el salario mínimo necesario para reproducirse de manera natural. No es cierto que no tienen plata. Tienen mucho dinero que utilizan en cuestiones que hay que comenzar a revisar de nuevo. Por ejemplo, utilizan en subvencionar y financiar al propio extractivismo. Utilizan en un gasto del Estado muy ineficiente en cosas probablemente inservibles, en vez de priorizar sectores de educación, sanidad, etc. Yo creo que este gobierno tiene un apoyo muy importante ahora. Yo no diría no por el discurso, por la ideología, por ese horizonte colectivo que supuestamente está construyendo de defensa de la Pachamama, la autonomía de los pueblos, el autogobierno de los pueblos, el mandar obedeciendo, todo aquel discurso y esa máscara que tiene este gobierno. Yo creo fundamentalmente este gobierno tiene apoyo porque hay una estabilidad económica. Para mí el problema político al que te estás enfrentando es necesitamos sostener los procesos, los gobiernos, pero también necesitamos sostener cierta capacidad, pero con una perspectiva política concreta de articulación desde la sociedad y en la medida de lo posible lo más autónoma que se pueda. Pero ese es el tema de fondo. Yo te dije una frase muy bonita de Zabaleta, ¿no? Que dice, el Estado niega a las masas por mucho que intente representarlas. Pero hay un explícito proyecto del gobierno para destruir los espacios democráticos de la sociedad civil. Entonces, eso es volver más atrás de lo anterior, ¿no? Es justamente destruir la condición de posibilidad de la misma victoria del MAS. El aparato del Estado, desde la vicepresidencia, es donde se planifica la destrucción del movimiento popular, la subordinación de las organizaciones sociales al aparato del Estado y estos planes maquiavélicos de destrucción, todo aquello que significa autonomía. El locus de enunciación y el punto de vista casi siempre está confrontado. Es como nosotros queremos más asambleísmo, democratización, nosotros queremos que nos hagan más caso, o sea, es como casi como que hablamos entre sordos y mudos, ¿no? Entonces, si no tienes la madurez de entender eso, caes en uno de los dos lados, en un pragmatismo estatalista, tutelador y subordinador, y capaz, ojalá que no, llegue a niveles de clientelismo y prebendalismo, ¿no ve? O desde el otro lado, una pura idealización del movimiento hiperrevolucionario y que todos los que están en funciones del Estado son traidores y no ve, o sea. Entonces, ¿qué tienes tú aquí? Tienes que, mientras más fuerte es la organización social y popular, más innovativo es el sistema político y la burguesía. Yo creo que eso tú lo puedes observar en el caso de Bolivia. En Bolivia tienes la conversión de intelectuales que de una u otra manera nacen desde el proceso de resistencia social, pero que ahora están convertidos totalmente a este proceso de acumulación de capital, sobre todo su vicepresidente. Chile, por ejemplo, que es un caso también fuerte donde la concertación, este momento realiza las tareas de la derecha. Tú tienes un fuerte movimiento social. Un fuerte movimiento social que rebasa el sistema político y que cuestiona, por ejemplo, la educación. ¿Qué hace el sistema político chileno? Trae a Bachelet de Nueva York, que estaba a cargo ahí, la Organización Mundial de las Mujeres. Cambiar el paradigma de la educación, que de ser un bien de consumo tiene que ser considerado un derecho social. La trae para que Bachelet pueda absorber esa energía política y disciplinar esa sociedad, pues. Entonces, este reencauzamiento hacia la izquierda no es tan a la izquierda como parece, en el sentido de que ha quedado una profunda huella cultural en nuestras sociedades volcada al consumo, al individualismo, al privatismo, producto de esos 15, 20 años de énfasis neoliberal. Hay todo un debate ahí que implica desmontar los argumentos discursivos de los gobiernos. Pero esos argumentos discursivos, en la medida que el modelo llegó a una meseta y por momentos parece que empieza su decadencia, porque nada es eterno, porque ya lleva más de 10 años estos gobiernos, empieza a notarse que lo que queda de todo aquello es una realidad mucho más pobre que ya los discursos
no pueden enmascarar. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? De que a mí me parece que el tema básico es que no se logra, digamos, tener un principio de realidad. Es decir, desde esas críticas tan exacerbadas, ¿no? Porque lamentablemente, o sea, ¿qué vendría? O sea, supongamos que realmente se han cometido tantos errores que encima ya ni siquiera haya que defender algo a los gobiernos. ¿Qué va a venir? Tenemos armados formas de autogobierno, soviets, consejos de autogobierno obrero. Va a venir la derecha, va a venir sectores conservadores, o sea... Yo digo que la última década ha sido la década ganada para la región, porque se ha ganado en inclusión, se ha ganado en crecimiento, se ha ganado en desarrollo, y hemos podido revertir fundamentalmente esa cosa de que incompatibilizaba el crecimiento económico con la inclusión social. Yo creo que este es el mejor logro que hemos tenido en esta década. Hemos podido articular crecimiento económico con inclusión social. Ha habido otras etapas en nuestra región de crecimiento económico. Nosotros vemos en la confianza un medio de inversión, en la inversión una herramienta de crecimiento y en el crecimiento una posibilidad de superar pobreza y de construir equidad. Frenarle al gobierno de Uribe el acuerdo de libre comercio. Eso no es frenarle al gobierno de Uribe un acuerdo de libre comercio. Es quitarle oportunidades de empleo al pueblo colombiano. Esta patria hay que quererla y nos tenemos que hacer moler por esta patria. El primer enemigo de la vida humana del planeta Tierra es el capitalismo, por tanto hay que empezar a debatir y acabar que fuera necesario el sistema capitalista. Porque la educación cumple un doble propósito. Es un bien de consumo, pero también la educación tiene un componente de inversión. Pero una cosa es el mercado como amo y otra cosa es el mercado como siervo. Humanicemos el capital. El lema que nos reúne es el desarrollo con inclusión social, que usaremos para promover una mayor justicia social. Sacamos de la pobreza a otros 2,5 millones de compatriotas. Como que o mercado de consumo brasileiro é maduro? Nós vamos continuar ampliando o consumo da população brasileira. Sim. E mais? Ya no mandan los banqueros. Aquí ya no mandan las partidos. Un desarrollo de todos los países africanos. La ciudad hay 1.700 millones de dólares para morir. El hombre no gobierna hoy. América Latina está creciendo, ¿no? Está reduciendo pobreza, desigualdad en algunos países como Ecuador, pero estamos todavía muy lejos de los niveles de vida de Europa. Una cosa es que crezcamos, pero crecemos empezando a un nivel muy bajo. Europa está estancada, pero es un nivel muy alto. Crecimiento es la capacidad de producción, de generar bienes y servicios. Europa no está aumentando su capacidad de generar bienes y servicios, pero ya la tiene y muy alta. Y con ello puede satisfacer grandes necesidades de su población. América Latina está construyendo recién esas capacidades, pero si seguimos así, pues obviamente alcanzaremos el desarrollo. En Ecuador, digamos, hay un proceso muy duro y doloroso de criminalización de defensores de los derechos de la naturaleza. Una constitución preciosa que Ecuador ha donado no solamente a América Latina, sino al mundo, diciendo: acá hay principios que nos pueden sacar de esta crisis civilizatoria y crear otro mundo, otro horizonte civilizatorio para toda la humanidad. Y en el corazón de ese horizonte civilizatorio está el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Ese gobierno que ha nacido de esa constitución, hoy está llevando en práctica políticas anticonstitucionales. El problema de fondo es el desarrollo que busca ellos, alternativas de desarrollo. Nosotros, en cambio, vemos que el desarrollo es sinónimo de desplazamiento, de despojo, de contaminación, de destrucción, de concentración, de desigualdad. Nosotros tenemos ya
una larga experiencia de buscar el desarrollo. Y es como un fantasma, no lo agarramos nunca, ¿ya? Y seguimos buscando el desarrollo y resulta que incluso los países a quienes les hemos dado el estatus de desarrollados son mal desarrollados. Porque en el fondo también esta idea de que nosotros queremos desarrollarnos no solamente es colonial, sino también es utópica, en el peor sentido, en el sentido de que es irrealizable. Es decir, los estándares de vida de las sociedades imperiales, esto que un ecólogo alemán, Ulrich Brandt, habla del modo de vida imperial, se sostiene justamente a costa del sacrificio de otras poblaciones y territorios. Entonces, si todos queremos llegar a vivir a los estándares de consumo de los países supuestamente industrializados, desarrollados, no tenemos planeta que alcance. A costa de un mayor aceleramiento en el cambio climático, en la destrucción de fuentes de agua, de mantos acuíferos, de contaminación, de reducción de territorios indígenas que son zonas vírgenes con selvas y a costa también de una forma tan virulenta y violenta con respecto a los derechos humanos. El desarrollo que habla el mestizo es hacer una casa de 10, 20 pisos y tener 200 carros en la casa. En cambio nosotros decimos, el desarrollo para nosotros no es acumulativo como de ellos. Lo nuestro se desarrolla de acuerdo a la necesidad, no acumular. Porque ¿qué sacamos acumulando? El desarrollo es un concepto económico creado en los años 50 por las universidades norteamericanas para oponerse a la geopolítica en ese entonces del socialismo. Había que crear un discurso que tenga la suficiente fuerza simbólica y que sea un contrapeso al discurso socialista. El desarrollo estricto sensu no existe. ¿Y por qué no existe eso? Porque es solamente cuestión de añadir en la matriz insumo-producto la columna de lo que los economistas llamamos externalidades, es decir, los costos externos negativos que provoca cualquier actividad económica para que los 100.000, 200, 300.000 o 400.000 millones del PIB de un país se deflacten con esa columna y parezca cero. Bueno, eso para mí es uno de los inventos más escandalosos, ¿no es cierto? Porque ninguna ciencia puede hacer eso. En física no hay externalidades. Si usted provocó un efecto físico, bueno, todo lo que ocurre, bueno, está relacionado con lo que usted provocó. No puede decir, no, este pedazo no es de la física, esto que se encargó. No, es absurdo. Entonces, es un invento, es un simulacro y hay muchas cosas que son inventos en las matrices de insumo-producto, ¿no? Son subjetividad de la persona que las mira, muchas veces son proyecciones. Y esto tiene que ver con un paradigma cuantitativista. Es decir, mientras más tengas algo, mejor. Y eso, desde luego, es decisión política y educacional, ¿no? Es decir, no hay ningún libro de texto de economía donde le expliquen a usted los servicios que prestan los ecosistemas, sin los cuales ninguna economía sería posible. ¿Qué es lo que pasa si deja de haber polinización? ¿Qué es lo que pasa si deja de haber fotosíntesis? Pucha, desaparecemos todos, pero eso no es tema para un economista. ¿No? Lo resuelves con seres humanos, lo resuelves a través de la sociedad, las cosas son cuestiones secundarias, ¿no? Dejar de ver a la naturaleza simplemente como un espacio donde hay recursos naturales que pueden ser apropiados, extraídos, privatizados y a la postre destruidos. No, son ya no objetos, sino sujetos de la vida política. La naturaleza no simplemente como un objeto de la política económica, sino la naturaleza como un elemento vital de la vida de los seres humanos. Desde esa perspectiva, para nosotros el buen vivir no es una alternativa de desarrollo, es una alternativa al desarrollo. Pero sabemos también, y ese es uno de los graves errores de la izquierda, de cierta izquierda al interior de nuestros países, creer que en nuestros países vamos a cambiar ese orden mundial. Entonces que nosotros vamos a cambiar la división internacional de trabajo dejando de explotar nuestro petróleo. Lo que vamos a hacer es morirnos de hambre. No vamos a cambiar absolutamente nada a nivel internacional. Son graves errores, fruto de la ingenuidad, de la irresponsabilidad, de la insensatez, qué sé yo. Además, lo interesante del caso es que muchos de quienes sostienen estas tesis, por ejemplo, dicen, bueno, lo que hay que hacer es cambiar el patrón de consumo
del capitalismo desarrollado. Bueno, yo les digo, pero para que ustedes me digan eso, primero me tienen que hablar de otra cosa, porque si no, no les creo. ¿Y de qué te tenemos que hablar? Me preguntan, ¿no? Bueno, me tienen que hablar de cómo se hace la revolución en el mundo desarrollado. Yo comparto esto con aquellos críticos de que el modelo de desarrollo que nos impone el capitalismo es absolutamente inaceptable, ¿verdad? Y que inclusive uno podría cuestionar hasta la idea del desarrollo, qué es lo que significa. Pero yo digo, desde el punto de vista práctico, concreto, si yo duplico mi población en 25 años, tengo que tener el doble de cobre, el doble de zinc, el doble de hierro. Y si no, no estoy haciendo un planteo serio, estoy haciendo un planteo academicista que está muy bien para una mesa redonda en la universidad o en un simposio, ¿verdad? Uno queda muy bien porque queda como un gran amante de la naturaleza, respetuoso de Pachamama, pero digo, no estamos hablando de cosas serias, ¿no? ¿Me podría explicar sucintamente, ¿no? ¿Cuál es el concepto de Correa y cuál es el concepto del INTAG, por lo menos? Claro, es que ahí es la confusión que teníamos. Efectivamente, nosotros pensábamos en el año 2000 y sus primeros años que otro mundo era posible, ¿no? Y andábamos por ahí pensando en que el buen vivir o el vivir bien nuestro era precisamente recuperar la cultura campesina, por ejemplo, ¿no? Hablando de INTA, ¿no? La dignidad de ser campesino, de tener tierra, de trabajar con tus manos, de producir alimentos. Más importante que la producción para exportación debía ser la producción para alimentarnos, ¿no? Y más importante que un incremento en la productividad neta era un incremento en la diversidad neta. Y por el contrario vemos que la propuesta de desarrollo del gobierno es al revés, es centralista, es uniformizadora, porque tener una casa de adobe como esta es atrasada. La casa tiene que ser de cemento, ¿no? O no tener carro es un signo de pobreza. Los indicadores de desarrollo del gobierno pensamos que eso también iba a cambiar, ¿no? Por ejemplo, el autoconsumo en el campo. Nosotros siempre hemos pensado que eso debería ser visto como un indicador de la riqueza en el campo. ¿Cuánto tú dejas de gastar por tener una producción propia? Y si ya lo llevas a lo más grande, pues el tema minería. Nosotros proponíamos que esa riqueza que hay ahí abajo del suelo, cobre, en lugar de sacarlo y exportarlo y generando un impacto, una externalidad tan grande, dejarlo ahí y aprovechar otras cosas igual de ricas, como la agricultura, como el turismo, como la generación hidroeléctrica a pequeña escala. Y habíamos propuesto un modelo de generación hidroeléctrica de pequeñitas centrales, descentralizado, que generen energía, que se vende al Estado esa energía, pero los recursos que ingresan por la venta de energía se reinviertan en la cuenca, para conservar la cuenca, para asegurar agua a perpetuidad, para mejorar las condiciones del bosque y de la economía de la cuenca. Y lo que hacen es una gigantesca hidroeléctrica en el río principal de ciento ni sé cuántos megas, o sea, con unos impactos terribles, absolutamente centralizado, y estos proyectos los desechan y van a hacer la minería, ¿no? Un proyecto que va a durar 20 o 25 años, pero que va a generar menos empleo que el café, porque lo que ya genera hoy día el café, pero con impactos que van a durar eternamente, o al menos 2 o 3 generaciones, si no es más. La gente dice, no, ¿qué vamos a hacer con los plásticos? Con unos plásticos que no, los plásticos no. Pero los animales, si uno los cuida, uno tiene los animales, no se termina nunca los animales.
Tenés la plata, tenés la carne, tenés la grasa, tenés todo. Y el año pasado, que ya estaban otro año. El año pasado no teníamos agua nosotros ni para bañar. Queríamos bañar las ovejas, no había agua. Y antes de tener abundancia acá. Y ahora no hay el agua que fue de delante. Y después son que las minas. Así que no queremos morir contaminados con las minas, ¿no? Y que hay que ajustar uno para que lance lo que ha comido. Así que dijo, no, dice, yo firmé porque firmó a las nieves. Ajá, eso me da usted está firmando. Nosotros somos palo blanco, que nosotros no somos del pueblo. ¿Qué es lo que somos nosotros? Usted tiene que consultar con su pueblo, y dijo, no con los amigos. No con la gente que viene por ahí, va a venir a consultar. Con su pueblo tiene que consultar. Estaba callado. Yo ya soy anciano, no sé cuánta vida tengo. Y bueno, es para ellos lo que quieren, no es para mí. Así que si ellos no hacen, ¿quién puede hacer? Los gringos van a hacer. Los gringos van a venir no sé a dónde a hacer. Van a tener su estancia, van a tener todo y ellos van a andar siempre por ahí. Eso es lo que no quiero yo. Por eso no lo encontré allá en el centro esto, y yo le dije así. Yo quiero que queden con animales, que queden con campo y que sepan defender. Que sepan decir, no, esto es mío, no se lo ve nadie. No lo vendo por ninguna plata.